Pues muy buenos días, las 12:05 y como todos los viernes comenzamos el Mundo Financiero resumen semanal. Una semana que ya empieza a ser poco a poco de tensión. Vamos encontrando cómo los mercados van dando signos, respuestas y cómo ciertos, vamos a decir, fundamentales, ayudados un poquito también por factores exógenos al mercado, pues nos están dando una visión quizás de lo que podemos encontrar para este final de año. Hoy el programa, como siempre, lo vamos a dividir en dos partes. Una primera en la que hablaremos de esa parte macro, comentaremos cómo están a día de hoy los mercados, un DAX, un S&P 500, el oro, el crudo, divisas y un poquito de Bitcoin. Y luego en la segunda parte tenemos a Caterina Ruzza, que es miembro de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros y se encarga de la parte de la educación a los niños y a adolescentes. Entonces, creo que hoy es un programa muy interesante para todos aquellos que van a ser padres y ya son padres, ¿no? Porque siempre tenemos en la mente el cómo debemos tratar el tema del dinero con los hijos, darles una paga, no dársela. Así que muchos de esos interrogantes, muchos de incluso esos miedos que se puede tener al hablar de dinero con los hijos, pues bueno, vamos a hablar con una persona que sabe bastante de este asunto, que espero que os guste mucho, que os aporte luz y como siempre, que entre vuestra comunidad, en vuestras redes, pues si podéis compartir estas entrevistas, pues será de gran utilidad. ¿Por qué? Porque al final lo que vamos haciendo es que se pueda crear una sociedad financieramente saludable, ¿no? Que sepamos cómo protegernos ante lo que hacen los mercados, pero también protegernos ante las medidas no a veces coherentes de lo que nos hacen los políticos. Vamos a empezar viendo los gráficos. En este caso, yo sé que muchos de vosotros no tendréis delante pues un gráfico para verlo, pero bueno, es una forma de que digáis, Sergio está viendo un gráfico, ¿qué puedo hacer yo para verlo? Bueno, pues si te creas en Google gráficos o mercados o páginas web, pues bueno, hay muchas en ese sentido que te pueden ayudar a explicar esa situación de lo que yo estoy viendo para que te pueda ayudar. En este caso, en el DAX, estamos en un gráfico diario, vemos ya cómo desde el jueves 6 de enero, Día de Reyes, aunque aquí en España estábamos cerrados, en el mundo no, pues ya empezó a caer, en este caso, los mercados. Bien, es verdad que se ha acrecentado ya estas últimas semanas y te preguntarás, ¿por qué se están empezando a caer los mercados? Aquí vamos a incluir la primera de las noticias macro que tenemos y es que la FED, para aquellos que no sepáis lo que es la FED, pues es como nuestra CNMV, ¿vale? Parecido, para que se entienda, es la que se encarga de la política en cuanto a si van a subir los tipos del dinero, es decir, la que mueve el dinero, en este caso el dólar, a nivel mundial. Y tenemos que ver que el tapering, que puedes decir, ¿y esto ahora qué es el tapering? Que no me entero. Bueno, pues el tapering es que tienes que saber que desde el 2008 hasta el día de hoy, en diferentes momentos, lo que han ido haciendo los bancos centrales es comprar deuda de los estados y también deuda a veces de empresas privadas. Bien, eso se va a terminar y ahí, como nos están diciendo que era una inflación transitoria, pero ahora ya está aquí, ¿no? Pues quieren los bancos centrales controlar esa inflación, que no se siga desmadrando. Y ellos piensan, porque aquí ya me habéis escuchado alguna vez decirlo, que la mejor forma es subir tipos de interés. Cosa que desde cualquier lógica, pues no tiene sentido, no porque ahora el dinero valga más, haya menos dinero en circulación, en este caso de dólares, que luego vendrán de ser euros, etcétera, vas a hacer que bajen los tipos. Hay un problema en la oferta por distintos motivos, que luego los hablaremos, que eso ya lo tenemos que enlazar con la parte de Omicron, que tiene que ver con los cuellos de botella y la falta de inversión en determinados sectores y en este caso de materias primas, con lo cual ante esa circunstancia
subir tipos no tiene sentido. ¿Y qué está ocurriendo ya o qué están adelantando los institucionales? Pues que estamos viendo cómo los productos seguros, ¿vale? O como así lo reconoce a veces la CNMV, un bono de un país es un producto seguro, porque se entiende. En principio, se parte de la idea de que se entiende. ¿Y qué significa deuda o un bono del Estado? Bien, todos escucháis en las noticias, en los periódicos, España ha emitido deuda, España le está costando menos, etcétera. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que el Estado, para pagar pensiones, para pagar carreteras, para pagar funcionarios, etcétera, he puesto un ejemplo, no quiere decir que venga directamente de ahí, pero lo que es toda la infraestructura, si con lo que recauda el Estado a través de los impuestos no llega a poder dar todos los servicios que quiere, ¿qué tiene que recurrir? A deuda. Emite deuda y otros bancos a nivel internacional pues los va comprando, nos dan ese dinero, podemos ir pagando las cuestiones que quiere el Estado y luego el Estado tiene que devolverlo pues con un tipo de interés. Bueno, pues estamos viendo que claro, si va a haber subida de tipos en Estados Unidos, los dos bonos, vamos a decir, de mayor seguridad a nivel internacional, o es el americano a 10 años, ¿vale? O bien es el alemán. En este caso, el alemán, que estaba en negativo, está ya en positivo o prácticamente cercano a positivo. ¿Y esto qué significa? Que si los institucionales están empezando a ver que en el medio y largo plazo el bono alemán va a dar ya rentabilidad positiva, ¿para qué van a estar haciendo otro tipo de inversiones? Se van a algo más seguro, obtienen una rentabilidad baja, me vas a decir baja, pero prefieren eso a estar invertidos en otros mercados buscando más rentabilidad y un riesgo. Con lo cual, pues quizás parte del dinero que está saliendo de la renta variable está yendo a esos mercados. Ojo, tengamos también en cuenta que luego hay dentro de los mercados, como pueda ser el tecnológico, sufren otra serie de consideraciones que a su vez les hace que puedan caer, ¿vale? Que eso lo veremos ahora. Entonces, el DAX hoy está en los 15.672 y hoy es un día importante porque hoy se llama la cuádruple hora bruja. ¿Y por qué es? Porque hoy es el vencimiento de futuros y opciones. Hoy, de un mes a otro, los institucionales o también los inversores particulares que tengan cierto patrimonio, que tengan bueno, pues cierto nivel tanto de conocimientos como luego poder adquisitivo, pues pueden estar negociando con opciones, con futuros. Entonces, lo que va a vencer ahora se renueva o se vende por otro futuro de cara al mes siguiente. Entonces, en esas cuestiones, claro, hay mucho miedo. ¿Y qué puede ocurrir esta tarde, que es cuando empiezan esos vencimientos? Bueno, pues porque puede haber muchas caídas en los mercados, mucha subida en renta fija. Esta tarde, si vas a hacer inversiones, en este caso la palabra vamos a decir trading, o en este caso un poco más específicos, day trading, pues tienes que tener mucho cuidado porque puedes encontrarte sustos, ¿vale? Puedes encontrarte muchos sustos. Entonces, ahora mismo, como decía, encontramos el DAX pues rondando los 15.670. Todavía está muy lejos de ese doble techo que incluso hablábamos la semana pasada que se estaba produciendo, de su parte más baja de esa primera pata, ¿vale? Que son la zona de los 15.200 aproximadamente, pero que si continúa cayendo y nos vamos a esa zona, ahí es cuando ya tenemos que empezar a preocuparnos, porque sí que podríamos empezar a hablar ya de una tendencia que se puede dar a lo mejor a lo largo del año, pues como bajista. Pero ojo, esto que estamos hablando, siempre y cuando se produzca a lo largo de estas semanas. ¿Por qué? Porque también estamos en época de resultados empresariales. Los americanos empezaron ya el viernes pasado con los datos de los bancos y no fueron, o sea, fueron buenos porque dieron beneficios respecto a los trimestres anteriores, pero ¿qué ocurre? Que no llegaban a las expectativas del mercado. Con lo cual, pues bueno, les atizaron ahí un poquito. Esa situación veremos si se va prolongando en otros sectores, ¿no? Como el tecnológico, tenemos que ir viendo resultados empresariales y veremos qué se va dando. Entonces, ahora vamos a pasar al SP500. Pues bueno, como el SP500 pues también tiene acciones tecnológicas importantes, pues vemos como la caída también
está siendo más fuerte. También es verdad que están golpeando al mercado americano, quizás más que al europeo, por esa posible subida de tipos, ¿no? Mientras que en Europa no se produzca, pues bueno, digamos que la bolsa tiene ahí también otro sustento para seguir manteniéndose. Pero la idea es que si tú tienes algún fondo, empieces a darle vueltas a que tienes que aguantar. Es decir, pueden venir caídas. Podemos ver caídas muy fuertes. Hemos tenido desde el 2020 hasta el día de hoy una subida desproporcionadísima, ¿vale? Tienes que pensar que hemos vivido una época muy, muy, muy alcista. O sea, el último periodo, que es apenas prácticamente el mes que viene, no sé si es febrero o marzo, haremos 2 años del COVID, ¿no? O sea, este movimiento alcista que yo estoy viendo en este gráfico, pero que lo puedes ver tú en cualquier otro, es espectacular. Es prácticamente aún más vertical y más fuerte que el del 2008 hasta ese 2019. Entonces, ¿que va a venir una corrección? Sí, yo no digo que vaya a ser ahora súper profunda, pero en el momento en que todos los países empiecen a hacer recortes y empiecen a aumentar los tipos de interés, pues nos podemos empezar a encontrar con unas bolsas que empiezan a bajar. Y también tienes que pensar una cosa, que esto yo sé que es complicado de entender, pero cuando se va a valorar una empresa, se utiliza una fórmula y en esa fórmula se utiliza como descuento, como te decía, los bonos alemanes o el de Estados Unidos. Y claro, si aumenta el tipo de interés, cuando tú vas a hacer la valoración de esa empresa va a valer menos. Con lo cual, si tú has comprado una sociedad y va dando resultados positivos y es buena, y la estás comprando porque es a largo plazo, cuidado, no te asustes si ves retrocesos que no cuadren con tus fundamentales, porque pueden ser por estas cuestiones. Entonces, había aquí una zona de soporte en los 4.500, en el SP500, que a día de hoy lo ha traspasado, veremos a ver si acaba remontando, con lo cual esta tarde, igualmente, si lo vas a tradear, si lo vas a operar, pues hay que tener cuidado, hay que mirar muy claro si termina de perder la zona de los 4.400 o vuelve a recuperar los 4.500. El Nasdaq es el que más le ha atizado. Vemos que tiene una situación bastante complicada. Y en este caso, de esa última subida que vivimos en octubre del año pasado, pues prácticamente ha retrocedido toda esa subida. O sea, no le queda nada. Está en los 14.750 ahora mismo, pero hoy, con lo que puede pasar esta tarde y con los movimientos tan grandes que está teniendo en todas estas caídas, o sea, está cayendo a plomo. Bien, es verdad que tuvo un ligero repunte el lunes de la semana pasada. No se extrañe que hoy pudiera caer a esta zona. Y esta zona, si se pierde, yo creo que es para empezar a estar preocupado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con acciones tecnológicas, también hay que pensar que son empresas que están muy endeudadas, para poder seguir invirtiendo, etcétera, pues esa es otra de las partes que también las están haciendo que sean muy castigadas, ¿no? Porque si suben otra vez los tipos de interés, como vuelvo a repetir, yo sé que esto parece como volver todo el rato a lo mismo, pero es que la situación es así. Pues hace que estén cayendo fuertemente todos estos índices y todas estas bolsas. Si nos vamos a ver ahora el euro, pues bueno, había remontado un poquito. Primero se había quedado aquí lateralizado, más allá del 25 de noviembre aproximadamente. Luego había subido un poquito la semana pasada y ha vuelto a caer, ¿no? ¿Y por qué vuelve a caer? Pues volvemos otra vez a lo mismo, porque si hay expectativas de que hay recortes en cuanto al tapering, es decir, hay menos dólares en circulación y luego eso se acompaña de subida de tipos, ¿qué ocurre? Que se está revalorizando el dólar, con lo cual eso, ¿dónde va a repercutir? Pues al euro, a nuestro euro. ¿Eso por un lado es bueno para nuestra divisa? Sí, por un lado es bueno, sobre todo, por ejemplo, si nosotros exportamos mucho. Si nosotros queremos exportar nuestros productos, nuestros servicios fuera de España, pues bueno, que nos los puedan comprar a precios más bajos, pues es interesante. ¿Vale? Ahora, si nosotros queremos atraer capital de fuera, pues
no es tan atractivo. ¿Por qué? Porque yo qué preferiría invertir en Estados Unidos, que los tipos puede que vayan a subir, veremos si marzo o abril, o en Europa que no hay perspectivas. Pues el capital, ¿dónde se va a ir? Pues a Estados Unidos, que es donde hay pues más rentabilidad, ¿no? En ese corto plazo. En cuanto al crudo, ¿qué os puedo contar? Pues hablábamos la semana pasada de que se podría acercar a la zona de los $85. Bueno, pues al final la tocó. ¿La tocó cuándo? Pues el martes. A día de hoy lleva 2 días de caídas, ¿vale? Ha habido problemas o ataques terroristas contra Arabia Saudí por parte de, si no recuerdo mal, un grupo terrorista de Yemen. Toda esa zona están en tensión, ¿no? Constante, y eso puede repercutir a que haya vamos a poner un poquito más de parón en cuanto a la producción de crudo para hacer frente a esa demanda mundial. Bueno, pues puede ser. De ahí que hemos visto pues esa subida un poquito más fuerte quizás estos días, pero bueno, ya venía de atrás. Bancos importantes como Goldman Sachs habla de que puede llegar a los $100. Si todo continúa así, no hay un aumento importante de la producción y todo se sigue moviendo en las mismas circunstancias, pues es posible que sí que lo veamos en los $100. Pero qué suerte, vamos a decir entre comillas, que estamos teniendo, por lo menos quizás en España, aunque no sea en todas las zonas, ¿no? Pues que llevamos 2 o 3 días con bajadas en el precio de la luz, y eso en parte, pues, ¿a qué puede ser debido? Bueno, pues que quizás haya un poquito menos de frío, haya sol y de ahí nos esté ayudando. Pero tenemos que entender que los precios que estamos viendo de la energía se van a mantener posiblemente hasta la época de la primavera, ¿no? Cuando se requiera un poquito menos ya de las calefacciones. Y es un tema que, bueno, siempre me habéis escuchado, la única forma de protegerse ante ese tipo de subidas, como cualquier parte o cualquier familia que vaya a hacer la cesta de la compra, es tener una planificación, ver lo que ganamos, hay perspectivas de subir ingresos, no la hay, mientras me busco una alternativa para generar un extra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi planificación, y eso que me va a llevar, ¿qué gastos tengo? ¿Cuál es el total de gastos? En contrapartida a cuántos ingresos, ahorro tanto, ¿vale? ¿Dónde tengo que trabajar de forma más directa en este momento? En los gastos. Con lo cual, ¿qué tendré que hacer? Privarme o reducir gastos en algunas partidas para compensar las subidas de precio que tenemos. Recordemos que tenemos una inflación camino del 7% casi. Así que es la única forma. Vamos a hablar del oro, ¿no? Que por fin rompió esa zona de los 1830, iba ya encaminado por los 1850. El anterior máximo estaba rondando los 1870, que fue por el mes de noviembre del año pasado, pero todavía muy lejos. Hay que pensar que todavía estamos muy lejos de su máximo histórico, que son los 2070. Pero bueno, habría ahí una brecha después de mucho tiempo estar ahí lateralizado, llegar a la zona de los 1800, 1820, 30, darse la vuelta, venir a testear la zona de los 1700. ¿Y por qué se ha producido ese movimiento? Bueno, pues aquí tenemos que ir hablando de que esa tensión geopolítica que estamos viviendo, ¿vale? Esa inflación, pues está haciendo que pueda subir el oro, ¿no? Sobre todo las tensiones no ayuda, pero tenemos que tener claro en mente que no debemos esperar un recorrido desorbitado, es decir, ¿podemos llegar a los 1900? Quizás se podría llegar o rondar los 1900. Más allá es complicado, ¿por qué? Porque ¿tú qué prefieres tener? ¿Dólares o renta fija que te va a dar una rentabilidad? Porque el oro no te da rentabilidad. Oro lo que te da es que no pierdas poder adquisitivo, o que más o menos sigas, aunque siga subiendo la inflación, que tú mantengas el cierto nivel de poder adquisitivo. Con lo cual, ante esa circunstancia,
tenemos que pensar que tenemos que invertir en oro por dos motivos. Uno, si queremos en plan especulativo, bueno, pues no pensemos en recorridos muy grandes, no pensemos en que nos vamos a forrar, esa sería una de las ideas. Y en el caso de hacerlo, como siempre, tenemos que tener una formación. Si no tenemos formación, si no entendemos en general de la macro, no entendemos en general pues un poco de análisis técnico, de fundamentales, tenemos que formarnos. Y formarnos bien, ¿vale? Para saber por qué invertimos, con qué capital contamos, con qué capital, aunque contemos con cierto capital, cómo debemos luego de abrir las posiciones, cómo crear carteras a largo plazo, qué es la gestión activa, qué es la gestión pasiva. Bueno, un largo etcétera que hay que tener siempre en mente. Y también, recomendación, antes de ir a la formación, la planificación financiera, para tener claro cuáles son tus objetivos vitales y cómo los vas a poder conseguir. Tu presupuesto, como he comentado anteriormente, tus seguros, tu jubilación, tu endeudamiento y esas inversiones destinadas ¿a qué? A esos objetivos vitales. Y luego, después que tienes todo eso, que tienes tus fondos de emergencia, de liquidez, de reservas, tienes tu fondo de especulación, ¿vale? ¿Por qué lo llamo de especulación? Para diferenciarlo de la parte de inversión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer inversiones que tienen algo más de riesgo para buscar aumentar nuestro patrimonio. Con lo cual, esa parte es la que realmente vas a invertir, pero no quiere decir que la vayas a invertir toda y no toda desde el principio. Pero para eso tienes que tener unos conocimientos. Ojo, que no quieres tenerlos, está muy bien. Entonces contrata un profesional, un planificador, un asesor, un analista financiero, un perfil profesional que te ayude en esa tarea. Porque no vale ver, por ejemplo, el mundo cripto, que ahora entraremos para ver cómo está el Bitcoin, y decir, pues mira, veo que lo tengo desde el móvil porque he visto un anuncio y entro y empiezo a comprar. Y me compro las criptodivisas del perrete y porque ahora Elon Musk ha dicho que las va a aceptar para comprar un Tesla. Vale, pero tú te vas a comprar un Tesla o tienes esa capacidad. No, pero como la monedita del perrete pues se va a disparar, pues yo me la compro. Bien, pues un error. No, esas formas de invertir que, ojo, me dirás que has conocido amigos o gente de amigos, lo que tú quieras, que han pegado el pelotazo, que han ganado mucho dinero, esa forma de ganar dinero, yo te digo que al final acaban perdiendo el dinero. Y ese tipo de perfil de personas vienen a creerse que son más listos que los que llevamos más tiempo en el mercado, que en mayor o en menor medida llevamos muchos años, yo en este caso llevo desde el 2006, y he visto todo tipo de situaciones y yo he pasado por alguna de esas situaciones. Y todo dinero que llega así, de esa forma tan rápida, se va muy rápida en algún momento. No digo que tenga que ser al día siguiente, pero en algún momento se va. Así que el oro, vamos a ver hoy también, ayer tuvo un máximo en cerca de los 1850, hoy ha estado un poco negativo, ha rebotado, ¿vale? En la zona de los 1830, como te decía. ¿Por qué? Porque hay ese vencimiento de futuros, entonces veremos. Si acabase el día con la estructura, con las velas que estamos viendo ahora actualmente, pues cuidado porque puede ser un signo bajista de cara a hacer un swing trading. Y ya para ir terminando, antes de entrar en el Bitcoin, recordemos la gran tensión que hay con Ucrania. Este fin de semana puede que con hoy viernes muchas de las caídas que veamos en bolsa sea en plan para protegerse de lo que pueda acontecer este fin de semana, si hay algún ataque por parte de Rusia, etcétera, ¿de cara a qué? Al lunes. Yo no digo que vaya a ocurrir, a lo mejor no ocurre, pero se protegen. Entonces eso conlleva a que también va a haber movimientos. Y en cuanto a Omicron, como os decía antes, pues ¿qué está ocurriendo? No estamos viendo esos hospitales con esos fallecimientos, pero hay gente que se está pidiendo las bajas, con lo cual todo ese movimiento de bajas está haciendo que muchas cadenas de producción pues se paralicen o vayan mucho más lentas. ¿Y eso qué está potenciando otra vez? Pues los malditos cuellos de botella que nos están manteniendo ahí con esos precios que pueden seguir subiendo. En el Bitcoin que estamos viendo, se suponía que es el que está luchando contra el oro, ¿no? Para ser el sustituto como fuente de valor. Y en este caso, pues nada, vemos que yo lo vi ayer y estaba por los 41.000
dólares, ahora mismo lo tenemos por debajo, lo tenemos en 38.000. Fijaros todas las personas que hayan invertido por encima de estas cantidades, ¿no? De 30.000, 35, 40, por ahí. Quien haya invertido en esas cantidades y ahora lo vea por aquí, tienen que estar asustados, no. Lo siguiente, porque si sigue con esta senda bajista, ¿qué se puede plantar? En los 30.000, 25.000, con lo cual mucha gente ahora puede estar perdiendo dinero y todo por no hacer las cosas claras. Vamos a hacer ahora una pausa. Volvemos en 5 minutos con la entrevista. Recordar, educación financiera para niños. Os espero. Pues ya estamos aquí de vuelta y vamos a comenzar la entrevista con Caterina Rucha, educadora de calidad y, como decía, encargada dentro de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros, pues de la parte de educar a los niños y adolescentes. Buenos días, Caterina. Hola, buenos días, Caterina, ya te veo. ¿No me oye? A ver. Hola, buenos días, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos, vale. Caterina, buenos días, ¿qué tal? Bueno, buenos días, Sergio, buenos días a todos y gracias por invitarme a tu programa. De nada, un placer que estés en él. Si te parece, un poquito, si quieres, me puedes comentar para que la gente sepa un poquito más de la asociación, que nos comentes un poquito cuál es vuestra labor y qué es lo que promovéis, ¿no? con la asociación. Sí, la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros principalmente tiene dos objetivos. Uno es fomentar la educación financiera de calidad, que se llama de calidad porque está basada en normas técnicas de calidad, precisamente de educación y planificación financiera, que te da un método científico para dar este servicio de educación financiera, y también otro objetivo es crear una red de profesionales certificados, los educadores financieros, que se forman y así pueden dar a los ciudadanos este tipo de educación financiera, que se ha visto que es una educación financiera diferente de la alfabetización y es más eficaz y eficiente y tiene resultados. Vale, perfecto. Dentro de todo este proyecto global está también el proyecto de educación financiera para los niños. Claro, que además es un tema que los padres, cuando hago yo este programa, luego me preguntan, ¿tú qué me aconsejas?, etcétera. Entonces, quisiera una primera pregunta, que creo que es muy obvia y seguramente te la harán muchas personas y muchos padres, es, ¿se puede hablar de dinero a los niños? Sí, ciertamente. De hecho, se debe hablar de dinero con los niños. Tenemos que pensar que los niños serán los consumidores del futuro, y también es por eso que la OCDE ha identificado esta prioridad, y la OCDE dice que la educación financiera debe comenzar en la escuela y las personas deben ser educadas sobre temas financieros lo antes posible durante su vida. Y precisamente una buena educación financiera en las primeras etapas de la vida es la que marcará una gran diferencia en el comportamiento que después se tendrá como adultos en el momento de manejar los recursos, y por tanto se han convertido en un factor determinante. Los padres tienen que entender que el dinero no es un tabú y tiene que esforzarse en aceptar que el dinero tiene un fuerte impacto en la vida de sus hijos. Sí, es verdad, tenemos que aprender un método adecuado, formas correctas para hablar de dinero con los hijos. Yo también cuando hago los talleres de educación financiera con los padres, es verdad que me encuentro padres que no están de acuerdo porque piensan que hablar de dinero a los niños, sobre todo infantil y primaria, es como educarlo al materialismo, darle mucha importancia al dinero, pero no es así, porque a los padres se les piensa que este tema se le escapa a los niños, que es mejor protegerlo,
pero sabemos que los niños son muy buenos observadores y también escuchan mucho. Yo dudo que en casa no se hable de dinero, que cuando llega una factura no se diga, oh, cuánto dinero, o no tengo dinero para, esto cuesta mucho dinero. Y los niños no ven cotidianamente pagar la gasolina, la compra, le damos dinero para comprarse helado, la golosina en el kiosco. Entonces, ellos son muy prácticos, entienden perfectamente que el dinero es un medio y no es un fin. Y entonces, el hogar y la familia resulta ser el primer entorno en el cual adquirimos conocimiento y habilidades que después utilizamos a lo largo de nuestra vida, y es justo hablar de dinero con los niños. ¿No crees, Caterina, que los padres ya tienen, porque claro, han sido educados a su vez por sus padres, van con un cierto miedo, van con ciertos sesgos, y cuando hacen lo que tú has relatado, ¿no?, que no les gusta hablarles a los niños del dinero, los niños, además, las generaciones de ahora no tienen nada que ver con las nuestras, son mucho más listos, como dices tú, se adaptan o prácticamente parece que nacen, ¿no?, para estas nuevas tecnologías. La gente joven, que si eso luego lo hablamos, están enganchando mucho al tema de las criptodivisas, ya gente de 16, 17 años, lo entienden mucho más rápido que generaciones incluso más mayores, pero con independencia de eso, al niño, si no se le empieza a hablar quizás de dinero, se le puede empezar a introducir, digo niño o niña, en este caso, ciertos sesgos de que el dinero es como algo malo. Y yo creo que eso es contraproducente. Cuando tú vas de frente, de forma natural, hablando de las cosas, el niño al final lo acaba entendiendo. Sí, correcto, Sergio, exactamente, es así. Si el niño ve que hay algo malo, intrínseco en el dinero, que se habla de dinero hablando con voz baja o se evita el argumento y así, claro, él piensa que hay algo malo y entonces crece con estas creencias que después se la lleva hasta la vida adulta. Y después tenemos estos patrones donde nos da vergüenza si tenemos dinero, no está bien tener dinero, y esto nos perjudica muchísimo. Y entonces hay que evitar esta cosa. Yo en el taller de los padres tengo una slide donde pongo unas 20 así frases que normalmente se suele decir. Hay alguna frase que es muy fuerte, pero los padres me confirman que dice, tiene razón, a veces no nos damos cuenta, mas decimos frases que son, dices, que se podría evitar. Y si no lo dicen los padres, lo dicen los abuelos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay frases como decir, no puedo estar contigo, tengo que ir a trabajar porque tengo que ganar dinerito. O que los ricos hay frases, bueno, que a mí tampoco me gusta repetir, pero se dicen en el día a día. Y esto hace mucho daño, porque sabes que después crecemos con estas creencias y no las llevamos por toda la vida. Y es difícil desde adulto. Yo que trabajo con los niños, con los adultos, es muy difícil cuando trabajar estas cosas con una persona adulta. Y efectivamente a mí me gusta mucho más trabajar con los niños porque los resultados son inmediatos. A los niños le explica las cosas, la entiende, y ya ve ese resultado. Ya los conceptos se transmutan en hábitos. Con los adultos ya tienes hábitos y cambiar un hábito cuesta esfuerzo y su tiempo. Dentro de, bueno, como sabes, hay distintas asociaciones, etcétera, incluso desde el Estado, ¿no? Se promueve lo que es la educación financiera, incluso tenemos ya el Día de la Educación Financiera, pero vosotros desde la asociación, ¿cómo os diferenciáis, digamos, del resto, ¿no? ¿Qué os hace, digamos, porque vosotros, como asociación, dais una acreditación de que lo hacéis, como tú has dicho antes, siguiendo una norma de calidad, con lo cual, aunque hay instituciones por parte del Estado, los bancos, etcétera, que hablen de educación financiera, eso ya os da un salto, valga la redundancia, de calidad respecto a las otras, la competencia, pero respecto a los niños, exactamente, ¿cómo lo tenéis enfocado en ese sentido?
Sí, mira, el programa que tenemos en la asociación que se llama Young Welfare Kids e Junior y se ocupa del periodo de infantil, primaria y secundaria, no es un programa de alfabetización. Un programa de educación financiera tiene éxito dependiendo de cuál es el método utilizado. Y está demostrado que los términos, los conceptos con el tiempo se olvidan. Y el método que utilizamos nosotros, como dices tú, está basado en normas técnicas de calidad y es tal y cual como los adultos. En el sentido, es un proceso antes que todo, como los adultos, donde un programa de educación financiera para los adultos está dividido principalmente en dos fases. Una fase donde adquieres conocimiento y una fase donde adquiere habilidades. Y después tiene esta figura que es el educador financiero que acompaña y hace un seguimiento, porque solamente así se radicalizan estas habilidades. Y lo mismo para los niños. Es un proceso, no es un simple taller de términos, le explico la inflación, le explico un banco, qué es un banco. ¿Cómo le vamos a explicar a los niños qué es un banco si no le explicamos antes ahorrar, cómo se ahorra, si no le explicamos antes qué es un fondo de emergencias, que lo entiende perfectamente? Y obviamente yo se lo explico con la fórmula del éxito, le doy herramientas, no le explicamos que hay que ahorrar no para ahorrar, pero hay que ahorrar con objetivos. Y aquí te puedo también contar una anécdota que es la primera vez que impartí el programa hace años, lo impartí directamente en una escuela a los niños. Ahora hago primero padres, después niños y otra vez padres. Y los niños iban a casa de los padres y le hacían preguntas, le preguntaban, ¿qué objetivos vitales tienes? ¿Por qué estás ahorrando? ¿Tenéis un fondo de emergencias? Y los padres alarmados llamaron a la escuela y le dijeron, estáis dando un programa de economía, pero los niños me hacen preguntas que yo no sé contestar. Y entonces, claro, hay que hablar antes de estas cosas y después de darle conceptos. Cuando le creas estos hábitos, que yo lo llamo, digo que son como semillas que le pones a los niños y que después de adulto, en la situación, brotan. ¿Cuántas cosas a nosotros nos han enseñado los padres o la escuela? Que, bueno, lo hemos aprendido porque es lógico, que pero al momento que lo hemos aprendido no nos decía nada, pero cuando de adulto se ha creado la situación nos ha, como decía mi padre, lo que decían en la escuela que me ha enseñado. Es la misma cosa, es este proceso. Y es como un camino educativo dinámico, apasionante, obviamente con lenguaje no técnico, sino informativo y sin complicaciones, para demostrar que se puede hablar de economía mientras también nos divertimos. Y los objetivos principales de estos programas son difundir una cultura financiera en el entorno escolar y también familiar, porque después los niños son vehículos. Lo que aprenden ellos lo trasladan en casa y acostumbrar a los más pequeños a una actitud atenta y responsable hacia los recursos económicos. Entonces, esta es un poco la diferencia entre un programa de alfabetización y el programa basado en normas técnicas. Vale, porque para que la gente entienda un poquito lo que vosotros entendéis por alfabetización, comprarse un libro que te hable de finanzas personales, eso entiendo que desde vuestra perspectiva no sirve, porque al final, ¿qué ocurre? Que yo también estoy cansado de verlo. La gente se motiva, ¿no? Yo muchas veces lo que utilizo es el término tonto motivado, porque leen el libro, les encanta, lo intentan llevar a la práctica y les dura a lo mejor un día, 2 días, en el peor de los casos, o mejor dicho, en el mejor de los casos duran un mes y luego al final, en los siguientes, lo abandonan, con lo cual no hay una educación, no hay una transformación en esa persona a entender mejor cómo funciona el dinero. Exactamente, tal cual. Es la diferencia. Mira, la educación financiera de calidad no va contra la alfabetización. La alfabetización es de mucha ayuda, porque cuando no hay nada, también la alfabetización vale, en el sentido que nunca sabes dónde tocas la tecla. Puede ser que una persona escucha, participa a un taller de alfabetización, educación financiera, que te da términos y 4 consejos, y nunca se sabe dónde toca la tecla y se despierta y dice tomo la acción.
Pero sí que es verdad que también hay un debate que está participa a nivel internacional, donde participa la asociación, que muchos países, casi todos, ponen mucho esfuerzo en tiempo y también en dinero en hacer programas de educación financiera también para la familia desfavorecida, y después el resultado es a corto plazo y, como dices tú, y no es a largo, porque te da el subidón, porque cuando no sabes nada, también el poco que te llega te parece que te está iluminando, pero después, si no hay un seguimiento, la diferencia lo hace el seguimiento. Y perdóname la similitud, pero es como hacer una dieta. Yo puedo hacer una dieta porque tengo la voluntad de hacerla y la puedo hacer sola, pero es más fácil hacerla con un profesional que te explica las cosas, tú adquieres hábitos sanos de alimentación y después este profesional te sigue para ver si lo que tú has aprendido lo mantienes. Es la misma cosa con la educación financiera. Hay que tener un método científico, o sea que no soy yo, Caterina, que te digo las cosas porque la he probado, porque la he vivido. Yo he estudiado y me he formado como educadora financiera y tengo un método científico para explicarte a ti las cosas y después también te ayudo en un seguimiento periódico. Y entonces es eso, efectivamente, es como también no se puede aprender a nadar con un libro, necesitas un monitor, es la misma cosa. ¿Cómo ves tú que tú llevas la parte de la asociación? Yo sé que ya has dado, vamos a decir, estos talleres de educación a algunos colegios, pero vimos hace unos, yo no sé si fue hace 2 o 3 años, que en un colegio de Castilla y León, porque había un libro que hablaba de economía o de principios de economía, digamos, muy sencillos para niños, porque era un libro más específico para niños, se armó mucho revuelo. Entonces, y tú has mencionado antes, es que los padres llamaban al colegio porque se les está dando economía, etcétera. ¿Tú crees que los colegios, intentando separar la parte política, porque al final es política, es ideología, pueden ser, vamos a decir, sin un pensamiento claro, porque tú les enseñes estos aspectos de educación que ya les vas a llevar, vamos a decirlo claramente, por ese capitalismo malo de que van a ser empresarios y van a maltratar al trabajador? Y yo pienso que es todo lo contrario, pero ¿estás encontrando que hay ahí un forcejeo con las administraciones, quizás no tanto con los colegios privados, pero sobre todo de cara a los públicos? Mira, sé de qué me estás hablando, conozco también el libro en causa y me ha parecido vergonzoso lo que pasó. Efectivamente, es por lo que te decía antes, hay personas que piensan que hablar de dinero a los niños es acostumbrarlo al materialismo y no es verdad. Yo te diré más, yo tengo también un módulo que es Soy empresario de mí mismo, donde fomentamos el espíritu emprendedor de los niños, donde le quitamos el miedo que si tienes una idea, un proyecto, tienes que ponerlo en marcha y le tenemos miedo del fracaso. También si tienes un proyecto, una idea y fracasa, tienes que seguir adelante y tener una actitud positiva para hacer otros proyectos y todo, que estas cosas es muy prohibida, no se dice tanto. En América, si tú tienes 4 fracasos, eres el máximo porque significa que tienes un espíritu proactivo y es un mérito. Aquí, si fracasas, eres señalado. Entonces, a los niños le estamos intentando también de quitarle este patrón que se tiene. Y yo, mira, no he tenido ninguna resistencia en los colegios. La única resistencia desde, digamos, los educadores del colegio, los presidentes, etcétera, la única resistencia que me he encontrado he estado alguna vez con los padres. Algún padre que sí, que me hacía esta pregunta, que no estaba muy de acuerdo en hablar de dinero a los niños. Pero después el verdadero problema lo tenían los padres. Sabes que después es espejo las cosas, ¿no? Entonces, claro, los padres era como un reflejo de sus miedos en los niños.
Pero gracias a Dios hay mucha acogida en los colegios, sia público que privado, de hacer programa de educación financiera. Lo que sí, que aún no hay diferencia exactamente entre programas que no crea hábitos y un programa que de verdad puede crear hábitos en los niños que después permanezcan. Yo soy sincera, los programas que tenemos nosotros, tiene pocos conceptos, he repetido muchas veces en contextos diferentes, porque solamente así se crea, como digo yo, se radicaliza el concepto en la persona y en el niño. Como hablas de hábitos y nos queda apenas nada, 2, 3, 5 minutos como muchísimo, si podemos rascar, ya para terminar, ¿qué consejos le darías a esos padres, por ejemplo, relacionado con la típica pregunta que te habrán hecho de ¿le damos paga al niño? ¿No le damos paga? Porque entiendo también que esa paga puede ser diferente a un niño y luego a un adolescente, cuando ya está en el instituto, empieza a salir con sus amigos, con sus amigas, etcétera. Entiendo que ahí la paga a lo mejor puede ser distinta forma de cómo se la puede ganar, si es que se le tiene que llamar, se la tiene que ganar. ¿Qué recomendación darías? Sí, bueno, si queremos enseñar a los niños a ahorrar, tenemos que darle el medio, tenemos que darle el dinero, porque si no, no pueden practicar. Entonces, sí, sí, hay que dar la paga a los niños desde pequeñito. Yo he visto niños de infantil que le da 4 años, que le da la monedita y se la guarda y si se la pides no te la dan porque saben que esto es algo valioso. Y entonces sí que hay que darle el dinero, la cantidad tienes que definir a criterio sensato, la familia, esto no se puede, yo no lo puedo decir, pero tenemos que dárselo obviamente coherente con la edad. Y después ayudarlos tenemos para dar el dinero, podemos darle tareas, pero aquí hay que hacer una diferencia muy importante. Hay tareas que no tienen que ser remuneradas, como, no sé, recoger los juguetes, preparar la mesa, tener la habitación en orden. Estas son tareas que se hacen sin remuneración porque es compartir espacios comunes y tener responsabilidades. Pero sí que después podemos crear tarea extra como recoger las hojas en el jardín, ayudar a lavar el coche. Este tipo de tarea puede ser hecha en cambio de dinero y después explicarle este dinero dónde lo destina. Entonces, con los objetivos vitales, yo uso los tarros, yo soy contra la hucha, no se tiene que ahorrar en una única hucha, hay que tener diferentes huchas con el nombre de los objetivos, que así lo visualizan y es más, lo viven más. Y no sé si tengo tiempo para... Sí, todavía tienes, sí. Todo lo que puedas aportar de consejos, sabes que los padres te lo van a agradecer. Vale, y a los padres lo que le digo es que cuando hacen la compra, por ejemplo, de dedicar 10 minutos más para explicar los precios de los productos a los niños, no tiene idea de cuánto puede costar un kilo de naranjas, por ejemplo, le puede costar 1 euro, come 50 euros, le da igual, hay que explicarle el precio de las cosas, pues así le da un valor. Y también otra actividad que pueden hacer en casa que les gusta a los niños, darle la contabilidad de los tickets de la compra, donde lo apuntan en una libreta y después a final del mes ver dónde se destina el dinero y ver si se puede ahorrar en algo. Magari se puede poner un objetivo familiar. Vamos a ver dónde podemos ahorrar para después a final de mes ir todo de excursión o yo que sé, comprar una mesa de ping pong o ir todo al cine. Entonces, hacer un objetivo familiar que se implica a toda la familia y después también incentivar los objetivos personales de los niños y hacerle también una lista con todo lo que quieren. Después ellos irán tachando. Y a los niños utilizar una herramienta que yo le explico a los niños, que es la pregunta útil. Cuando un niño pide algo a los padres, decir, bueno, utiliza la pregunta útil, que es, ¿lo necesito realmente? ¿Es una necesidad o es un placer? Porque sabemos que el placer es efímero, también para nosotros adultos nos gusta una cosa,
Nuestro cerebro reptiliano la quiere, pero si después la dejamos de cantar, puede ser que dice un buef, puede ser que no la necesito tanto, es mejor que ahorro ahora para algo más gratificante más adelante. Esto enseña a los niños la gratificación diferida en el tiempo, a pensar a largo plazo. Y son pequeñas estrategias que son muy importantes. Pues muchas gracias por estos últimos consejos, Caterina. Este es un mensaje para los colegios, para los padres. Tenéis la página web de la Asociación de Educadores y Planificadores Financieros. Tenéis profesionales como Caterina que os ayudan a entender mejor esas finanzas personales para ayudar a vuestros hijos, con lo cual tenéis ahí una posibilidad, sobre todo los colegios o los institutos, de brindar un servicio que puede ser muy interesante para esos niños, esos chavales. Y, cómo no, pues darte las gracias, Caterina, porque hayas podido acceder a la entrevista. Gracias a vosotros, un abrazo y os espero en la asociación. Perfecto, pues muchas gracias, Caterina. Un saludo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Pues con esta entrevista terminamos. Espero que os haya gustado, que os haya aportado, en este caso, como se suele decir, mucho valor. Que tengáis muy buen fin de semana, que cuidado con el Omicron y nos vemos la próxima semana. Un saludo.